Y vamos a entrar en materia, porque nosotros como Estado, como República Dominicana, estamos como la arepa, o como el chenchen, que ahora recuerdo que también lo hacen similar a la arepa, la forma de cocinarlo. Fuego por arriba y fuego por abajo. Palos y boga y palos y no boga. A los esclavos, bogar es remar. Los esclavos que utilizaban para bogar, para hacer, impulsar las canoas, si remaban, lo golpeaban y si no remaban, le golpeaban. El Estado Dominicano está en esa situación, en esa disyuntiva, con la incontrolable, inmanejable e insostenible cantidad de residentes extranjeros en condiciones de migrantes irregulares en la República Dominicana. La oposición política, comandada por el partido de Danilo Medina y el partido de Leonel Fernández, habían montado una campaña feroz diciendo que el país se había haitianizado, que era insoportable la presencia de haitianos en territorio dominicano. Y es verdad. Pero esos migrantes irregulares que merecen mejor vida, que deben tener mejor vida, que deben tener derecho, y tienen derecho, deben tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, a la diversión, a tener viviendas dignas, a existir como seres humanos con todas las dignidades y condiciones óptimas para sobrevivir, para coexistir, para reproducirse y para legarle a la humanidad mejores ciudadanos. Pero es en territorio haitiano que les corresponde. Es en Haití, al oeste de la República Dominicana. Pues, como la oposición se ha quedado sin discurso porque el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ha decidido poner en marcha y en ejecución un proceso de expulsión del territorio dominicano, expulsión. No estamos hablando de deportación. Deportar a un ser humano trae consigo unos procedimientos jurídicos en los tribunales, y eso se aplica para ciudadanos en otro tipo de condición. El migrante irregular que está en cualquier país, sus derechos humanos hay que respetárselos. Hay que valorarlos y respetarlos como seres humanos. Ahora, no tienen derechos migratorios y es potestad de cada estado, es facultad de cada país expulsar de su territorio a cualquier ciudadano que no sea nacional, de su nacionalidad, en cualquier momento y por cualquier cosa. Estados Unidos, por ejemplo, nos manda deportados con cierta frecuencia y hace un espectáculo como lo reciben en el aeropuerto de las Américas o en los aeropuertos del país. Así llegan los dominicanos que son deportados, no solo a Estados Unidos. Hay dominicanos que vienen deportados de cualquier país, del que ustedes menos se imaginan. Se cubren el rostro, lo traen esposados, los pasan por la Policía Nacional, de ahí lo llevan al centro de detención de migración en Jaina, ahí los depuran, ahí los fichan, y ahí una supuesta ficha de control a seres humanos dominicanos que son deportados. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dominicanos deportados, la mayoría de Estados Unidos, hasta por cruzar un semáforo en rojo? Por conducir posiblemente con una botella de cerveza o de alcohol en su automóvil. Estados Unidos los deporta por cualquier cosa, aún siendo residentes legales, que llegaron a Estados Unidos, la mayoría por reagrupamiento familiar o por reagrupación familiar, por un contrato laboral, porque se casaron con Juana o con Juan,
porque son novio o novia de cualquier ciudadano norteamericano que le hizo que le solicitó una visa por, y los deportan. Aquí hay familias totalmente desmembradas. Los hijos nacieron en Estados Unidos, son norteamericanos, y el padre, casi siempre es el padre, deportado en territorio dominicano sin posibilidad alguna de ver a sus hijos, de reencontrarse con su realidad. Conozco casos cercanísimos. Tengo un amigo, yo no reniego de mis amigos, aun sean de la calaña que fueren. Ahora, no soy cómplice de ninguno. Tengo un amigo que apenas habla español, apenas habla el idioma nuestro, el castellano, el dominicano. Está deportado y tiene 11 hijos en Estados Unidos, pero quedados todos allá porque él llegó jovencito, adolescente, casi sin niño a Estados Unidos. Cometió el error de no hacerse ciudadano, siendo residente por todo ese tiempo, pues un día se vio envuelto en un problema que le dio un golpe a un ciudadano y lo deportaron y ahí anda, como alma en pena, sin familia y sin sociedad porque no conoce bien este país ni habla bien el español. Ese es uno. Conozco otro con el que conversé por teléfono hace poco. Ese fue peor. Ese lo deportaron porque tuvo unos amoritos con una jovencita de 17 años. No lo acusaron de agresión sexual, no lo acusaron de violación sexual, ni siquiera de seducción, no lo juzgaron para nada, no lo acusaron de nada, no le imputaron ningún delito, ningún crimen. Lo cogió migración un buen día por la mañana en su casa, lo montaron en una camiona, que aquí lo cogen como de burla, lo llevaron a un centro de detención para migrantes y lo botaron para acá. Y ahí anda, sin familia, porque toda su familia está en Estados Unidos. Nosotros tenemos el derecho soberano de expulsar de nuestro territorio a cualquier ciudadano extranjero indeseable. A cualquiera. Y de aquí se expulsan del territorio dominicano con mucha frecuencia. Italianos, franceses, ucranianos, de cualquier nacionalidad, básicamente, fundamentalmente europeos. La mayoría vinculados o asociados o sospechosos de actividades indeseables. Y esos países no protestan porque les expulsan a sus ciudadanos. Esos países están obligados a recibir a sus connacionales, a sus ciudadanos, sin ningún tipo de reticencia. Simplemente llegaron, ahí están. Nosotros no podemos demandar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros como país, a Estados Unidos porque nos ha mandado en los últimos 20 años 300 o 400 mil dominicanos deportados de su territorio. Ese es su derecho, su soberano derecho de hacerlo. Cualquiera que transgreda sus leyes tiene que ser expulsado y punto. Nosotros tenemos otra realidad, peor. Tenemos miles, cientos de miles, incontados e incontables de ciudadanos haitianos en condiciones irregulares, viviendo la mayoría por debajo de la línea de la pobreza, fomentando en nuestro territorio una cultura distinta, religiones distintas, prácticas culturales distintas, convivencias distintas. Y no tenemos derecho. No tenemos derecho a administrar el territorio dominicano como manda la Constitución. Pues la oposición política acusaba al presidente de la República de ser pro-haitiano, de ser blandengue, de tener tratos con la comunidad internacional para convertir la República Dominicana en un campo de refugio abierto para los haitianos. Que el censo que se estaba haciendo, que está en curso, se montó y se planificó para beneficiar con la nacionalidad dominicana a los haitianos irregulares. Como ahora todo eso es mentira y la oposición se queda sin argumento,
pues busca aliados en la comunidad internacional para atacar de manera inclemente al presidente de la República y al actual gobierno. Dice Haití, las autoridades haitianas, que hay un trato inhumano de República Dominicana contra los deportados. Nosotros tenemos un trato como nación, como país, como Estado, inhumano contra los haitianos que estamos expulsando de nuestro territorio. Y yo le pregunto a los líderes de Haití, al primer ministro de facto, pero es la única autoridad en teoría que hay, yo me atrevo a preguntarle, ¿y cuál es el trato que ustedes, autoridades haitianas, líderes haitianos, les dan a sus connacionales? ¿Cuál es el trato que le dan a los haitianos en Guarebuqué? ¿Cuál es el trato que le dan los haitianos en Delmas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a la enésima potencia. Delmas es una comunidad en Puerto Príncipe que se llaman Delmas 5, Delmas 6, Delmas 7. ¿Cuál es el trato que ustedes le dan a los haitianos que viven en Cité Soler? O a los que viven en Ciudad de Dios, que es un nombre que en sí es una herejía. Porque en Ciudad de Dios, en Haití, lo que hay es el principio de la antesala del infierno. Es ahí donde están las bandas más violentas. Es ahí donde está la pobreza más extrema. Es ahí, en ese territorio, por el cual no puede transitar ningún vehículo, por el cual no puede transitar ningún extranjero, porque entonces le secuestran, le violan, le matan. ¿Dónde están las autoridades haitianas cuando sus connacionales tienen que intentar salir en yolas, en lancha, por su costa suroeste, intentando llegar a territorio norteamericano? Pero resulta que en la franja marítima que separa a la Florida de Haití, de la isla de Agonaibe o de Jeremí, hay guardacostas norteamericanos patrullando. Y ahí no protesta nadie. Y entonces, cuando esas balsas cargadas de haitianos intentan entrar a las aguas norteamericanas, los guardacostas norteamericanos los apresan y a veces hasta lo arrojan al propio mar. Ha pasado. Y lo devuelven. Cuando intentan irse a Cuba, que también han intentado irse a Cuba, pero a Cuba a nadie se le puede ocurrir violentar el espacio marítimo de Cuba, porque en Cuba no le mandan flores, en Cuba lo ametrallan. No solo a los haitianos, a cualquiera. La historia está ahí. Avión que intenta sobrevolar el espacio aéreo cubano sin la autorización expresa y anterior del gobierno cubano, los cubanos lo derriban. ¿O no es verdad? El que intenta entrar a sus aguas territoriales, lo ametrallan. Ahí nos preguntan, ellos le entran a tiro y después averiguan de qué nacionalidad eran los heridos o los muertos. Entonces, los únicos que no pueden hacer con su territorio somos nosotros. Entonces, las autoridades haitianas, que no hay tal autoridad, pero vamos a decir que el primer ministro y el gabinete que le acompaña son las autoridades de facto, pero lo son los que están ejerciendo el poder en Haití. Ponen el grito al cielo porque realmente el flujo de gente que se le está devolviendo de República Dominicana para allá le crea presión. Claro que lo presiona. Eso hizo Balaguer en un momento cuando Aristide andaba por el mundo diciendo que nosotros maltratábamos a su gente. Balaguer se lo mandó para allá, para el paraíso, para que él le diera comida, vivienda, salud, educación, diversión, empleo. Se lo mandó para allá. Y esas huestes de hambrientos y harapientos derrocaron a Aristide. ¿Queremos nosotros trastornar el orden constitucional de Haití? Para nada, pienso yo. No estoy hablando en nombre del gobierno porque no soy parte del gobierno. ¿Queremos nosotros que haya revuelta más violenta en Haití? Pienso que no. Ahora tenemos derecho a administrar nuestro territorio y hay que expulsarlo a todos los que haya que expulsar. Y aunque están chantajeando, por ejemplo, Heriberto, con el cierre de la frontera del lado de Guanamet, en Haití,
Hay un grupo de haitianos, activistas sociales y comerciantes, que están cerrando la frontera del lado haitiano, la famosa puerta de entrada sobre el puente del río Masacre, que no es río de Masacre, del río Dajabón. Río Dajabón. Los haitianos cerraron su puerta y no la van a abrir si la República Dominicana no continúa expulsando a los haitianos. Pues resulta, mis queridos amigos televidentes, que en esa franja sobre el puente binacional construido por la comunidad internacional sobre el río Dajabón, hay dos puertas. Una del lado haitiano, que está en la ribera, exactamente encima de la ribera oeste del río Dajabón, y la otra en la margen encima del lado este, que es la parte nuestra. El espacio que está del puente, después que cruzaron la puerta hacia el oeste, en el proceso de expulsión, el gobierno haitiano, las autoridades haitianas están obligados a recibir a sus connacionales, porque no lo van a dejar no lo van a dejar que se le mueran en el sol y el sereno y la lluvia en ese espacio que no es ni de República Dominicana ni de Haití, pero es un espacio de menos de 200 metros. Y nosotros tenemos que defender nuestra República Dominicana y respaldar al gobierno y no dejarnos ni permitir el chantaje y el populismo irresponsable. Hoy están diciendo que se está abusando. Los mismos que hace 15 días decían que el país estaba lleno de irregulares, de haitianos irregulares. El candidato de Danilo Medina que escogieron para ser candidato a la presidencia de la República, que se van a quedar sin candidato. Lo estoy diciendo, se van a quedar sin candidato. Razones, el tiempo la dirá, que no es muy lejano. Hoy él no tiene un populismo en Santiago, ¿no te acuerdas? Sacando a los haitianos de los parques. Hay que buscar los videos para mañana, donde él se paraba como un gallito, o como una gallina, porque hay una gallinita kikiriki. Me estoy acordando, sí, una gallinita kikiriki, que son chiquititas, pero tienen el pechito parado y el cuello o cocote, y son muy comparones y fraquitas. Entonces él se paraba como una gallinita kikiriki a expulsar a los haitianos de los parques. Ahora que Luis Abinader, que el gobierno, que el Poder Ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer, lo que le manda la Constitución, andan con un discurso diciendo que eso no está bien. Y eso sí que está bien. Respetémosles los derechos humanos a los haitianos indocumentados y que Haití se encargue de sus problemas. Suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy. Denle a la campanita y en unos minutos este programa estará disponible para que usted lo comparta con sus amigos, con sus familiares y hasta con sus adversarios. Volvemos en breve.